Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. El episodio de hoy está muy cerca a mi corazón porque tenemos a una invitada que admiro un montón desde el día uno que la conocí. Ella se llama Mariela Romero, es socia principal de la agencia Global Insurance Planning Advisors, además cofundadora de la Conferencia Latinoamericana de Transformación. De hecho, es ahí donde la conocí hace unos años atrás, en Tampa, Florida. Es empresaria y se dedica en este momento al empoderamiento financiero. Y adicionalmente a eso, y por qué está acá y por qué estoy tan emocionada, es que ella tiene una trayectoria increíble de 30 años en el mundo de las comunicaciones. Llega un momento donde quiere hacer un cambio, se quiere reinventar y pues en ese momento tengo la gran oportunidad de acompañarla en ese proceso de crear su marca personal. Entonces, adicionalmente a la admiración que tenía yo, pues viéndola hacia afuera, conocer ese ser humano tan increíble que es y ver ese proceso por el que muchos pasamos de volver a, o más bien de crear un mensaje que queremos compartir hacia el mundo. Así que bienvenida, Mariela, para mí es un regalo absoluto poder estar aquí contigo. Ay, el regalo es mío, de verdad, Karim. Muchísimas gracias por esta invitación y por tener este espacio que yo creo que vas a aportar mucho a quienes están buscando sacar un mensaje, reinventar sus vidas, diseñar cuál es el próximo paso. Así que para mí es el regalo estar contigo compartiendo esto. Fabuloso. Pues bueno, vamos a hacer aquí como una mezcla porque hay muchas, o sea, has hecho tantas cosas que yo quisiera como que habláramos de cada uno de esos aspectos, pero hoy vamos a enfocarnos en llegar tú a, y espérate un segundo porque yo lo tengo por acá, voy a Sí. hacer, por supuesto, a la publicación de este libro que yo diría que no es, o sea, que es el proceso por el que muchos pasamos, pero que no todos entienden qué es. Todos piensan que escribir un libro es irse a la montaña, ¿sí? Y que todos los mensajes están claros y que la persona que escribe un libro, pues prácticamente un día abrió los ojos y lo empezó a escribir. Y no fue así. Entonces, me gustaría que nos cuentes hasta el momento, antes de escribir tu libro, ¿tú qué pensabas acerca de escribir un libro tuyo? Yo tenía muchísima resistencia y no quería hacer nada mío, a nada propio. Ujú, Este fue un trabajo muy importante donde te doy el crédito 100% porque fue un trabajo de buscar en mi interior y desde el día uno tú me decías, ¿por qué no creas algo tuyo? Y yo, no, 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 yo no tengo nada que decir. Y tú me decías, sí, yo veo que sí tienes muchas cosas que decir. Yo estaba muy comprometida con otro trabajo que admiro, que me parece fabuloso, que me parece que tiene un lugar en el mundo, que debería de la gente conocer, pero no era mío. Y entonces en ese proceso en donde tú me ayudaste a tener claridad, yo pude ver que estaba resistiendo dos cosas. Una, tratando de entregar algo al mundo que no era mío y de ujú, alguna manera yo estaba resistiéndolo porque yo decía, no lo puedo entregar genuinamente porque hay otro autor que está mirando, que está viendo lo que yo estoy haciendo, entonces yo no me sentía que podía tener mi full autoexpresión. Y luego, este, yo no me creía digna de mostrar algo que fuera mío, pero ujú. ese fue el regalo más bello, el poder hacer ese trabajo interior y descubrir que sí tenía algo que decir
Y Perdona un segundo, te voy a interrumpir porque es que ahí nos estamos comiendo una parte de la historia que creo que es muy importante. ok, Porque no estamos hablando uno, entonces me gustaría muy brevemente que nos cuentes cómo, o sea, a través de esa vida que tuviste en televisión, ¿qué habías logrado? ok. Porque creo que es muy importante. Después de Bueno. eso, un poquito, porque tú creaste más cosas, entonces háblanos acerca de la Ujú, conferencia, cómo la ujú, creaste. ujú. Háblanos de eso primero. Ok, gracias, Karim. Y yo creo que ahí es donde la gente va a poder entender por qué tú insistías en que yo sacara algo que fuera Ajá. mío. Porque durante esos 30 años, más de 30 años en los medios de comunicación, yo tuve muchas cosas afortunadas que ocurrieron en mi vida. Y una de ellas fue trabajar en los medios de comunicación que yo quería trabajar. En Venezuela trabajé en Televen, en uno de los mejores programas, en el segundo mejor programa o más visto de la televisión, de ese canal de televisión. Pude Mm. conocer a personas con mucha influencia. Luego de ahí pasé a trabajar a CNN en español. Y mi primer día en CNN fue el 11 de septiembre del 2001. Entonces, imagínate toda esa experiencia, cubrir ese acontecimiento y los posteriores, Afganistán, Irak, todo eso, obviamente desde la sede de CNN en Atlanta, pues fue una cosa muy rica para mí, enriquecedora, una experiencia que no voy a olvidar. Ahí también en esa experiencia descubrí que lo del periodismo duro no es lo que yo quería. Yo quería hacer un periodismo distinto donde me conecto con la comunidad, lo que están haciendo las personas para salir adelante en las comunidades pequeñas, esas personas que usualmente no tienen reconocimiento, pero que están haciendo un trabajo grandísimo. Y entonces ese camino de reconocer que no quería estar en un medio de comunicación 24 horas, 7 días a la semana de noticias duras, fue lo que me abre luego las posibilidades de trabajar en Univisión y en el espacio que yo quería, que era empoderamiento comunitario. Y en ese trabajo que hice con Univisión, pues yo diseñé el programa de televisión que yo quería e hice documentales, hice programas donde se trataban temas serios, donde se trataban temas comunitarios, y eso me valió un reconocimiento que es muy, muy hermoso, por la Academia de las Artes Televisivas de Estados Unidos. Pues recibí 27 premios Emmy con esa trayectoria de Univisión de 11 años, y muy agradecida, muy honrada, también por el trabajo comunitario. Perdón, y antes de eso sí quiero decir que antes de conocerte a ti, pues yo no sabía que era un Emmy, ¿sí? A mí eso me sonaba así como a cantantes, y ahí fue cuando entendí, para los que no sepan, en este momento que nos vean o nos escuchen, los Emmys son como los Oscar del periodismo, algo De la así, ¿verdad? televisión, De de la la televisión, televisión. Ajá. exactamente. Entonces, Sí. estamos hablando de un reconocimiento bastante importante, y 27 no es un número al azar, que era lo que yo le decía a Mariela, ¿no? O sea, a mí me suena que eso no hay 200 personas que los tengan, 27. Gracias, gracias, Cierro Karim. paréntesis. Gracias. Y quiero decir que el trabajo en televisión es un trabajo que se hace en conjunto, y de verdad mis compañeros y yo haber recibido ese reconocimiento, me llena a mí de mucho agradecimiento. Y el trabajo que pude diseñar en ese programa, de verdad era el sueño mío, Mm. de poder diseñar el tipo de programa que luego recibió todos esos reconocimientos. Y gracias a ese puesto, no ese cargo que yo tenía, pues me relacioné muy bien con organizaciones sin fines de lucro, donde yo podía ser parte de la junta directiva, y hice mucho trabajo de voluntaria con esas organizaciones por años. Y luego, bueno, la Casa Blanca también me dio un reconocimiento por ello, y también el Salón de la Fama de los Hispanos dentro del marco de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia también Y estamos me... hablando de la Casa Blanca de Estados Unidos. No estamos hablando Exactamente.
de la Casa Blanca, que está enfrente a mi casa. Ajá. Exactamente. Pero entonces, todo ese proceso y todos esos reconocimientos, pues me tomó algo poder verlo como la fundación, la piedra donde yo podía levantarme para tener un mensaje. Ujú, Y me ayudó mucho leerme el libro de Karim y usar mi derecho a presumir, porque yo estaba muy atada, resistía mucho a no sacar eso a la luz, ¿no? ujú, Y con mucha resistencia, mucha resistencia. Y con, bueno, el trabajo en el que tú me acompañaste, Karim, de mirar hacia adentro, ahí fue donde entonces yo empecé a descubrir esta metodología que yo le comparto al mundo, porque en ese proceso que yo decido dejar el mundo de la televisión, ajá. crear la conferencia de transformación latinoamericana, ahí empiezo a conocer Háblanos un poquito, por favor, ¿sí? De y qué es esta conferencia esa y qué fue lo que conferencia. lograste con esa conferencia. Exacto, mira, nació de ese propósito con el que creo que yo nací, que es de ser un aporte, de dejar este mundo mejor. Mis años en Univisión me ayudaron a ver, a conocer a los héroes de este mundo, de este planeta, la gente que decide hacer organizaciones para contribuir. Y en ese proceso de mis años en la televisión y cubriendo ese tipo de historias, me di cuenta que había como un vacío en el mundo de los latinos que vivimos en Estados Unidos, de no tener acceso a voces que están comprometidas con el desarrollo personal, el desarrollo del liderazgo, ¿no? Y de cambiar el paradigma de lo que es un líder. Entonces, junto a Giovanni González, Ujú. que tú también lo conoces, Karim, pues dijimos, ok, vamos a ver cómo lo podemos lograr. Y gracias a Giovanni realmente fue que le pusimos fecha, le pusimos una estructura, porque si no, a lo mejor se hubiera quedado en un sueño nada más. Ujú. Y esa conferencia la hicimos por primera vez en Tampa en medio de la pandemia, Así es. y sobrepasando todo un montón, una serie de obstáculos increíbles. Fue un éxito en Tampa, luego la llevamos a Houston, fue un éxito en Houston, luego la llevamos 2 veces a Atlanta y la última edición la hicimos en el 2025 aquí en Florida, en una zona que se llama Lakeland, que es un condado, el condado de Polk, donde hay muchísimos latinos. Y entonces ha sido una evolución también de esa conferencia porque traemos a voces como Karim, hemos traído a Ismael Cala, a Yokoi Kenji, a Erika de la Vega, o sea, hemos traído personas con mucha A influencia, con Mariela mucho conocimiento. Romero, a Giovanni González. Exacto, exactamente. Y Entonces entonces, voy a interrumpir acá porque creo que también es muy importante, porque claro, llego yo y yo conozco a esta mujer cuando me llevan a esta conferencia y digo, esta mujer es increíble, o sea, desde el día uno, su energía, su carisma, entender todo lo que hace, y bueno, ya me dice, estoy en este proceso de transición, quiero empezar a enfocarme en mi marca personal. Entonces, quiero que te pongas en la mente, si nos estás viendo y nos estás escuchando, que esto es lo que yo veo. Yo veo personas increíbles que han logrado cosas increíbles en su industria, en su campo, cosas que de pronto nadie más haya hecho, de su familia, de su ciudad, de lo que sea, pero llegan diciendo, pero es que yo, pues la verdad, yo no he hecho nada. Digamos que en el caso de Mariela es un caso que el extremo de los extremos, digamos, por decir así, porque pues yo no conozco personas con 27 Emmys que en la Casa Blanca de los Estados Unidos la han llamado, sí, no podría decirte que tengo un, sí, un ramillete de amistades de ese calibre, pero ella llega aquí con una conversación que es muy familiar para personas, para líderes que han logrado cosas y que tienen ese anhelo de contribuir, pero por el otro lado está esa vocecita en la mente que les dice,
eso que tú hiciste no es 100% tuyo. Eso que tú hiciste al final no es tan grande. Eso que tú hiciste, ¿para qué te vas a poner a hablarlo? Y es ahí donde estamos con Mariela y un pedacito más es que ella siempre ha buscado maneras para contribuir. Entonces, en ese momento, ya pasando al tú apoyar, estaba también muy comprometida con una metodología que era como su intención en ese momento, y esa metodología la había creado otra persona. Él tenía un libro, tenía talleres, tenía todo, Ujú, y en ese momento María le decía, yo quiero que esta metodología de este señor, todo el universo la conozca, ujú, ¿sí? Y ahí es donde yo le exacto. digo, pero Mariela, ¿y tú qué haces? Hablando esto de este otro señor, cuando pues yo veo que tú has hecho, o sea, tú has hecho muchas cosas. Ahí es donde viene yo no tengo nada, sí, bueno, no, ahora dilo en tus palabras porque no quiero contar tu historia o más bien cómo fue para ti, pero ahí para que te pongas en la mente que a mí no me hacía sentido Ujú, ver que ella quería promover algo de otras personas, inclusive llevar a la tarima a otros conferencistas y ella prácticamente ujú. ni aparecía con estas historias que te digo que está contando. Entonces ahí es donde yo, nuevamente, esto es, pues, ¿por qué hago lo que hago? Porque yo quiero que las personas cuenten su historia. Entonces, ahora sí, Mariela, cuéntanos, cuando yo empecé a Totalmente. decirte, oye, ¿y tu mensaje? ¿Y por qué no estás tú en el escenario? ¿Eso qué generó en ti? Ujú. Sí, mira, yo de verdad que me veía solamente como la maestra de ceremonias de la conferencia. Ujú, No me atrevía a pararme ahí con ninguna autoridad, con ningún mensaje específico, porque yo me conmovía incluso que estas personas aceptaran, personas como Karim, aceptaran ser oradores en nuestra conferencia. Entonces yo estaba muy conmovida con eso. Y realmente la resistencia mía era enorme, enorme, y lo tenía muy, muy guardado, muy adentro. Y si no hubiese sido por ese trabajo que hice con Karim por 2 años, mm, no hubiese podido verlo. Y, y entonces yo de verdad no sentía que podía ser un aporte. mm, Y empezó todo a cambiar cuando yo empecé a hacer ese trabajo de ver primero mis fortalezas con unos ejercicios, unas pruebas que hice con Karim. Y ahí empecé a ver dónde estaban ciertas fortalezas mías. Y entonces empezó a tener muchas cosas, empezaron a tener sentido de por qué yo había recorrido ciertos caminos, por qué me pasaban las cosas que me pasaban. Y entonces ahí empecé a ver lo que por muchísimos años no había visto, y también empecé a ver que no es que me pasaban a mí porque yo era un ser especial, sino porque hay ciertas cosas que yo hago que todo el mundo puede descubrir en sus propias vidas, y si lo activas vas a empezar a generar muchas bendiciones, muchos regalos, y realmente empezar a caminar en tu propósito. Entonces, eso fue mi camino de descubrimiento para luego poder pararme y decir, sí, soy escritora, este es mi libro, esta es mi metodología, y empezar a hablarle al mundo de lo que descubrí en mí, mm. que todo el mundo puede tener acceso a eso para tener magia en su vida. Wow, me encanta. De verdad que me conmueve ver en ese espacio que estás. De hecho, tú me compartiste un pequeño clip de una conferencia que tuviste, bueno, la conferencia está en enero, y esa persona que hablaba adueñándose de sus logros, o sea, de verdad que para mí es el regalo más grande, porque es como, y yo hice esto, sí, es verdad que tú te has acompañado de equipos, pero al final la que ha estado alrededor de esos equipos, el factor común ha sido tú. Entonces, que te adueñes de eso, pues para mí ese es el mejor premio. Ok, Mariela, entonces ahora ya pasemos a empezar a escribir, porque esto es otra cosa donde muchas personas se enredan y pueden pasar. De hecho, ahorita justo estoy con alguien que ya lleva más de un año escribiendo su libro y todavía ni Ajá. siquiera tiene el borrador. Entonces, por eso precisamente tengo este programa que se llama Escríbelo, donde vamos a salir
salir, entre comillas, de la parte más fácil y al mismo tiempo más confrontante, que es escribir el libro. En Ujú. realidad, sacar ese primer borrador es uno de todos los otros aspectos, pero es donde muchas personas sienten que no saben qué escribir, ¿sí? En qué momento se escribe. Entonces, cuéntanos cómo fue ese proceso para ti de la escritura del libro. Y lo Mira, hiciste relativamente rápido, además. correcto, lo Ajá. hice relativamente rápido y eso fue excelente porque al tener la estructura fue lo que me ayudó a poder cumplir con mis metas. Ujú, Y lo que para mí hizo que yo pudiese escribir el libro fue crear primero una presentación, empezar a tener claridad. O sea, el libro nace porque hago la presentación para una de las conferencias ujú, acerca de, ok, ¿qué es lo que se identifica conmigo? ¿Qué es lo que, quién soy yo? ¿Cuál es esa identidad que tengo y que realmente resuena conmigo y es auténtica conmigo? ujú. Entonces descubro que es eso, que la palabra magia tiene que estar allí Exacto. y Ese es como fíjate el contexto, como tú ves la vida, cómo yo como veo la siempre la has vida. visto. Ajá. Exactamente. Y fíjate que hubo personas que me dieron feedback y me dijeron, no le pongas magia, porque entonces no vas a tener credibilidad. Y yo pensé, ajá, es verdad, pero entonces no es lo mío, porque yo Ujú. soy de las que ve las hadas madrinas. Y mi sueño es ser una hada madrina. Eso lo cuento yo en el libro, que cuando yo llegué a la universidad en Buenos Aires, cuando estaba estudiando realización de video, la mayoría de los compañeros en esa época eran hombres. Éramos como cuatro mujeres en el salón de clases. Y Ujú. entonces todo el mundo empieza, un profesor empieza a preguntar qué quiere ser con esta carrera y tal y qué sé yo. Y la mayoría de los compañeros dicen, yo me quiero ganar un Oscar, yo quiero ser director de cine, yo quiero... Y cuando me llega a mí, yo digo lo que es más auténtico en mí, yo digo, yo quiero ser una hada madrina y cumplirle a la gente sus sueños. ¿Te podrás imaginar? Es chistoso y no es chistoso al mismo tiempo porque es Exacto. verdad, eso es quién eres tú. Ujú, Exactamente. Entonces, es recordar esa anécdota y después ver mi vida y decir, pues, de muchos de esos compañeros que tenían esas metas, quien ha tenido los 27 Grammys soy yo. ajá. ¿Entiendes? Exacto. Entonces ahí empecé a decir, sí, es magia, es eso. Ujú, Yo me conecto con algo que es infantil, mágico, asombroso. Y ujú, eso es lo que me permite ver a un mundo así y luego crear las cosas tan hermosas que me han ocurrido en la vida. Entonces, la primera cosa que hice fue crear esa presentación. Y allí nace entonces esa estructura, ¿no? Que luego se convierte en la metodología. Y es en ese momento, después de que ya tengo esa estructura de la ujú. presentación, De que tu digo, método para crear magia, de "Mm, cómo has logrado todas estas cosas. Ujú, de ahí es que sale, ok, esto tiene que tener el backstage, el de atrás, la carne, y ujú, la carne es el libro. Entonces ahí es cuando empiezo a escribirlo y fíjate qué interesante cómo se da todo, porque lo que yo pensaba que iba a ser con lo que yo iba a abrir el libro, que es una historia que me ocurrió, al final se convierte con lo que yo cierro el libro y no es con lo que empiezo. ujú, Porque en ese camino del libro empiezan a pasar cosas maravillosas, ¿no? Porque me rodeé de un equipo, primero Karim, luego el equipo editorial, y ujú, entonces el equipo editorial, el que me da la estructura de tal día me tienes que dar tantos capítulos, cada capítulo tiene que tener no sé cuántas páginas, ujú, y estas son las fechas, ta, 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 ta. Eso me da la estructura para yo poder sentarme y organizar mis pensamientos y entonces decir, ok, ¿cómo se ve esto? Y esa parte creativa fue una delicia para mí. ujú, De ujú. verdad que yo lo disfruté muchísimo, muchísimo disfruté ese proceso.
Ajá. Y en ese proceso, Mariela, alquilaste una cabaña en las montañas, no sé, sentías todos los días, oh, estoy supremamente inspirada. Cuéntanos la parte real, porque es importante, por lo menos en mi caso, no fue así. Yo no saqué ningún espacio para las montañas. Yo Ujú. escribía a las 2 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, pero ¿cómo fue tu proceso? Mira, el proceso era tener la estructura. Y Ujú. entonces cuando eso sí es importante y se lo recomiendo a quienes estén en este camino. Hay momentos que el cerebro empieza a narrártelo. O sea, en mi caso, Ajá, yo empezaba la historia ahí y cuando yo identificaba que estaba ahí, entonces ya me ponía enfrente de la computadora. ajá. O si tenía un cuaderno, empezar a escribirlo. ¿Por qué? Porque después se te va y tú piensas que Ujú. lo vas a volver a agarrar y no es verdad. Hay veces que yo me levantaba muy temprano y decía, ay, no, no me quiero levantar, pero entonces estaba la historia allí. Entonces, no, 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 ya. Y me ponía a escribirla en papel, porque si Ah, no se me iba a olvidar. Y entonces, si me volvía a quedar dormida, cuando me despertaba, digo, ay, ¿qué era lo que estaba queriendo decir? Entonces, cuando estás en ese proceso, va a tu cerebro a ayudarte, a colaborar ajá. cuando le dé la gana. Sí, Entonces, total. agárralo, agárralo Y cuando eso estés en que, estos ajá. momentos. Y eso que traes es increíble y sé que nos van a escuchar y nos van a ver los del programa, que yo ya les hablé. Uno, acá algo que acabas de mencionar y yo decía, ¿tú crees que tú estás escribiendo el libro? Pero en realidad el libro te está escribiendo a ti. Ujú. Entonces, y algo que estamos haciendo, y de hecho te lo voy a mostrar, todos en el programa tenemos una cartuchera mágica. Ay, qué Y lo que hacemos lindo. es cargar con ese cuaderno que tú misma estás mencionando y cuando venga la idea en ese momento, así sea rayada, así sea escrita, así lo que sea, es porque es el libro no, digamos, en este método habrá otras personas que lo hacen de otra manera, no te va a llegar lineal, llegan como piezas del rompecabezas y el trabajo de nosotros como autores es agarrar esa pieza Mm. y tenerla ahí para el momento en el que esa pieza requiere encajar. Entonces, pues qué lindo que estés compartiendo eso porque precisamente los que están haciendo el programa en estos momentos están en ese ejercicio de escuchar cuando las ideas te visitan, porque también, pues obviamente en ese proceso yo te hablé del libro Big Magic y es eso, o sea, Exactamente, las ideas te van a empezar a buscar y tal es importante cual. estar disponibles. A mí me ayudó Ujú. muchísimo en el proceso, esa recomendación, me encantó ese libro. Y después de haberlo leído, me conectaba más con que, ajá, esta es la idea. Y si la Ujú. agarro o la dejo pasar. ¿Y qué va a pasar? ¿Entiendes? Entonces me ponía más en el caso de tener la disciplina de escribirlo, de ponerlo en papel, de plasmar la idea. Y Mm, luego, así sea poquito lo que escribiste, luego cuando tienes más espacio, ok, voy a leerlo otra vez. Y cuando lo vuelves a leer, entonces ahí le agregas y crece y hay modificaciones. Cuando tienes esos espacios estructurados donde tú dices, ok, me pauté 2 horas en el calendario para sentarme. Perfecto, eso se necesita, esos momentos son necesarios. Pero los momentos de inspiración, ahí es donde está todo. Y ujú, a lo mejor pueden ser de frases cortitas, pero tienes que plasmarlo allí, ujú. porque si no se Es- van y no los vuelves a agarrar. Sí, 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 te visitan momentáneamente. Otra cosa que mencionaste y es parte de los diferentes escenarios que tiene un autor es elegir el camino editorial. Entonces, Ujú, tu camino editorial también es supremamente válido porque fue a través de una editorial que es pues aliada y con la que tú publicaste, yo publiqué, se llama Pan ujú. House, y ellos tienen ese espacio de los expertos y de todos Ujú. los otros aspectos que el autor en realidad no requiere conocer y se puede enfocar en la escritura. Ahora, otra Totalmente. cosa que me gustaría saber dentro del proceso que a mí me pasó, no sé, no recuerdo si me lo has mencionado, a mí el síndrome del impostor se me saltó en el capítulo 6. Mi libro tiene 7 capítulos, Mm. y en ese momento me salieron todas las dudas, todas las inseguridades, y yo estuve a punto de desistir, o sea, es como a mí quien me dijo que yo soy escritora, yo no sé si esta vaina hace Ah. sentido, si alguien la va a leer, me voy a meter debajo de la cama y no voy a salir en 2 años. Eso fue lo que yo hice. Y en ese momento, pues claro, están los de la editorial, bueno, nos hace falta tus capítulos, no han llegado. Y bueno, no me pude esconder tanto y al final, pues bueno, el libro salió.
Cuéntame en tu proceso si en algún momento tú viste que te visitó el síndrome del impostor y qué pasó, qué hiciste Mira, yo creo que el síndrome de impostor fue lo que yo tenía antes. antes. Ujú. Y eso fue lo que costó tanto romper. Eso fue Ok. romperlo 2 años. O sea, Ujú. entonces una vez que ya superé eso, no volvió a visitarme el síndrome de Wow. impostor. Ajá. ¿Por qué? Porque, ¿sabes algo en lo que yo me conecto? Que no se trata de mí. Entonces no Ajá. meto mi ego. Yo digo, se trata del mensaje que voy a dar. Qué lindo. Y mira, la cosa más bella que me pasa con el libro es cuando hay alguien que me dice lo que le pasa cuando lo lee. Ujú. Yo siento que ese libro ni siquiera es mío. Digo, Sí, 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 literal. eso me lo regaló el universo, Dios, y la gente me lo devuelve. Entonces, ¿qué sí ocurrió? Y esto también debo decirlo cuando, gracias al equipo editorial, porque tú le escribes, lo mandas, luego Ujú. ellos te lo revisan, tú lo vuelves a leer, tienes que hacer tus anotaciones sobre las correcciones que ellos hicieron, si te parecen, si no, quita ya. Ujú. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo me fui enamorando de mi libro en ese proceso. Mm, Y ajá. ahí eso me ayudó a no tener el síndrome de impostor, porque entonces me fui enamorando de cómo estaba quedando, de los consejos que me estaban dando ellos, de cómo yo podía reposicionar algo, una Sí. frase, una historia y buscar la creatividad allí. Entonces, yo me fui enamorando de el proceso, del libro, de mí misma, porque me Ujú. empecé a Claro. leer desde allí. Entonces, es un trabajo muy bonito. A lo mejor las personas pueden pensar que viene desde el ego, pero no, viene desde el amor. Es aprender a verte con compasión, porque yo en el libro hablo de cosas que son difíciles para mí, que nunca había hablado de Ujú. eso con nadie, ¿no? No comparto solamente las cosas mágicas. Sí. Está la otra La parte. otra cara de la moneda. Ujú. Claro, entonces están las sombras también, porque donde hay luz tiene que haber sombra, Ujú. porque si no, no lo puedes ver. Ujú. Entonces yo hablo de esas cosas que fueron difíciles, fueron confrontacionales para mí, que cosas que no me atrevía a contarle a nadie, entonces están en el libro y yo empecé a tener como una compasión hacia mí, un amor Ujú. hacia mí, desde un lugar muy hermoso, no desde, "Ah, mira quién soy yo", no, Ajá. No es del ego. no el ego, sino desde, esto es un ser humano que está intentando entregar un mensaje. Wow, qué lindo. Bueno, y ahora quiero muy brevemente que hablemos acerca de la carátula, Ajá. porque también ahí hay muchas personas que se enredan, em, que están esperando de pronto que el otro tenga el 100% de la actividad creativa de la carátula, ¿sí? Entonces, Ujú. hasta donde yo me acuerdo, porque sí estuvimos trabajando un poquitito, sí está como que te proponían, pero tú ya tenías algo en mente y cuéntanos Exacto. cómo llegaste a ese lugar donde había más de lo que tú querías que tal vez de lo que te estaban sugiriendo. Cuéntanos acerca de eso. Ujú. Sí, eso fue interesante y justamente fue algo que yo también compartía contigo, Ujú. porque yo decía, bueno, tengo idea de que sea algo simple. Yo tenía muy claro que yo no quería que estuviera mi cara, que fuera acerca de mí. Yo sí tenía idea de que fuera algo muy, muy simple y sencillo. Entonces, cuando me propusieron algunas cosas, yo lo veía muy cargado, Ujú. y eso no me representa. Yo, mientras más simple sean las cosas, las encuentro más elegantes, más bonitas. Ujú. Y me acuerdo que pues tú me ayudaste mucho en ese proceso de cómo era que representaba más esa Ajá. esencia del libro, la carátula, porque en realidad es cómo representa lo que está dentro, Sí. esa carátula. Entonces, la verdad que el equipo fue muy profesional y no tuvimos que hacer un back and forth, Ujú. ven y va, que fuese muy largo. No, la verdad Sí. que entendieron rápidamente lo que yo buscaba, lo que yo quería.
y una vez que ya quedó plasmado en uno de los diseños, pues fuimos con ese y Ajá. fue sencillo. Sí, ¿por qué lo digo? Porque también en este momento, y justo estoy viendo el contraste de alguien que estoy apoyando también en ese proceso, y muy similar, como tú o todos los que lo hacen a través, como su mensaje llegó, lo tenía claro, el nombre del libro fue una cuestión, sí, digo yo, canalizada. Y en Ajá. el proceso, lo que esta persona hizo, digamos que ahí ya por la naturaleza de la dinámica que tenemos, empezó a preguntarles a las personas, ¿y a ti qué te parece mi carátula? ¿Y qué te parece? Entonces, digamos que le ha Ujú, preguntado a 20 personas. Y ujú, entonces todos tenían opiniones acerca de ser. Entonces, a este punto ya se ha cambiado la carátula 5 veces. El título ya no es porque alguien le ujú, dijo que sabe mucho que no deberías poner este título. Entonces, el título, pues no sé, es más políticamente correcto, por decirlo así. ujú, Y yo estoy en este espacio de decir, ah, qué lástima, porque ese libro fue el que, esa carátula le llegó a ella, no a esta otra persona que desde el trono, ujú, donde sea que está, dice, no, tú no lo deberías ujú, hacer. Entonces ahí yo digo, ok, ujú. renuncia mía, yo tampoco puedo forzar a las personas, pero ¿por qué lo Claro. estoy diciendo? Porque es importante honrar eso, ¿sí? Que si bien va a haber muchos que te van a dar sus opiniones, tú eres el único o la única que ha visto o que le ha llegado ese mensaje de, ok, quiero más o menos que mi carátula tenga estas características, este es el título que me vino, y ahí es, Ujú, ese es el momento de defender esa idea que te visitó a ti, porque todos te van a dar definitivamente. opiniones y no estoy invalidando, puede que tengan muy buenas opiniones y la persona que va a encargarse de llevar este libro a los otros eres tú. Entonces, si tú no sientes el 100% que tú escribiste los libros, el libro, que la portada tiene un reflejo tuyo, que Ujú, esas son tus historias, que no te las inventaste o que pusiste historias, porque hay hasta libros que ujú, no tienen, o sea, son tan técnicos y de información que no están las historias ujú, personales. Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque, digamos, esto es lo que tú estás compartiendo para mí es la mejor demostración de confiar en el proceso y también, o sea, de permitirte guiar, pero por el otro lado decir, no, esta es la idea que yo tengo, ¿cómo llegamos al punto medio? Versus descartarte y ujú, ponerte a escuchar de los expertos, pues que ujú. tienen cero conexión emocional con ese libro. Ujú, Totalmente de acuerdo. Y eso es más o menos lo que me pasó al principio cuando yo estaba buscando el nombre del libro. Que entonces escuchaba mucha gente que me decían que no, no la magia, no, no. Y al final dije, no, 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 es que ahí soy yo. Es mm, más, el autor que yo estaba ayudando a sacar su metodología, que luego ujú. me hizo una entrevista en su podcast para promocionar mi metodología, Imagínate. me dijo, es que cuando yo pienso en ti, la palabra que me viene a la mente es magia. Ujú, Entonces, imagínate tú, o sea, era algo que sí era muy presente para ujú, mí y para la gente que me conoce. Y los expertos podrán decir, ok, no le pongas magia porque no va a tener credibilidad. No importa, con tal de que sea mi autenticidad la que ujú. esté reflejada allí, es mi libro, no es el libro de nadie Sí. más. Entonces tiene Ajá. que representar a quién eres tú, porque al final eso es lo que ha hecho que yo me pueda desatar a contar mi historia, a contar Sí. mi metodología, porque me representa. Y al que no resuene con ese mensaje no es para ellos. Correcto, exactamente. ¿Y cómo se sintió cuando tú sostuviste tu libro en físico por la primera vez? Fue algo hermosísimo, hermosísimo, porque además lo pedí con carátula, o sea, mi libro lo puedes pedir con carátula blanda o tapa dura. Pasadora. Ujú, Y me encantó sentirlo con tapa dura y verlo. Me parece que es tan elegante el libro, ujú, tan bonito, ujú, eh, y, y es como un espacio sagrado, ¿sabes? Cuando lo tengo, cuando lo entrego, es algo muy sagrado. Lo recibo así, lo veo como algo mágico, de ujú, verdad, es algo muy hermoso. Me sentí feliz cuando llegaron esas cajas con todos esos libros y tenía que escribir las dedicatorias y todo eso. Me sentí muy bendecida y me demostré algo a mí misma en ese ujú, momento, ujú, porque era algo que yo pensaba que yo no tenía nada que decir.
Y No, solamente ¿cuántas páginas? 200 páginas. No tuviste nada que, ¿qué tal tuvieses tenido algo que decir? y ya Mariela, estoy y hablando, ya ahora, estoy trabajando en el segundo, no te claro, creas. y eso es lo que pasa, o sea, ya tú ya vas a conocer el proceso y es permitirte volver a pasar por ahí. Mm. Mariela, ahora cuéntanos el título de tu libro, de qué se trata, cómo lo pueden encontrar. Gracias, Karim. Sí, el libro se llama La magia, tu superpoder. Y lo pueden conseguir en Amazon. Está en Amazon disponible, tapa blanda, tapa dura, en Kindle también. Ujú. Voy a trabajar en el audiobook, que me lo han pedido también, y yo me Es encanta toda una aventura también. esa propuesta, me gusta mucho. Ajá. Y bueno, lo pueden conseguir en Amazon, como dije antes. El libro se trata de estas características que yo he descubierto que yo tengo en mi vida, ¿verdad? Que no son características exclusivas mías, pero que yo las he podido descubrir de una manera que trabajando en conjunto hacen que tú puedas ver la vida de una manera diferente. Y cuando Ujú, tú ves la vida diferente, tienes acceso a muchas otras cosas más. Tú puedes ver la vida como si fuese un campo de flores o un cementerio. Y ujú, cuando hablo de eso, yo no lo digo desde una vida que ha sido siempre feliz y que nunca nada malo me ha pasado. Más bien, en el libro, cuando cuento las historias, las personas se pueden dar cuenta desde dónde nace todo eso. Yo era una persona que por un tiempo, en mi adolescencia, yo pensaba que esta vida no valía la pena vivirla. Era ujú, una cosa, yo decía, ¿por qué este mundo es tan injusto? ¿Por qué existe la gente pobre? ¿Por qué hay niños que se mueren de hambre? Preguntas válidas, que son válidas ahorita tanto como en la época que yo era adolescente. Eso no ha cambiado. Pero lo que yo propongo en esta metodología que he creado es que viendo la vida con sus sombras y su luz, ¿verdad? ujú, Tú encuentras ciertas características que son la curiosidad, la conexión, la comunicación, darle crédito a la magia, la capacidad de descubrir tus propias capacidades, el cariño por los demás y la confianza, que yo explico exactamente qué significa todo eso en esta metodología. Y con eso tú puedes construir la vida mágica de tus sueños ujú, viviendo una vida real, no de cuentos de hadas, porque la vida real, con todas las cosas que nos pueden doler, tiene mucha magia y muchas cosas hermosas. O sea, quizás para resumir el libro, este mundo es un mundo de contrastes. Entonces, para que exista la magia, también existe el otro lado, donde no es mágico, donde es realista, ¿verdad? ujú, Donde es duro, donde cuesta vivir. Pero van así, están, uno es un lado y el otro es el otro lado. Y en esta metodología que yo propongo, pues te va a ayudar a ver las cosas de una manera diferente y hasta vas a apreciar esos momentos de tristeza, de dolor, de reflexión, porque es el abono ujú. para que luego crezcan flores hermosas y preciosas en tu vida. Mm. Mariela, ¿y qué mensaje le quieres enviar primero a las personas que en este momento están haciendo el programa Escríbelo, que están en la parte preliminar de toda esta aventura de escribir un libro y o al mismo tiempo, personas que han pensado o que han visto como anhelo muy lejano escribir un libro? ¿Qué les podrías decir tú después de haber pasado por todo ese proceso? Aprende a conocerte a ti mismo, a ti misma. Esa es la aventura más hermosa. Ujú, La mayoría de nosotros, yo estoy convencida, no nos conocemos. Sobre todo si cuando te ves al espejo lo único que haces es criticarte, no ujú, te conoces a ti mismo. Si cuando haces algo malo te dices que eres torpe, que eres un inútil,
no has aprendido a conocerte. Mm, Aprende a conocerte, haz ese viaje, es el viaje más impresionante de tu vida. Atrévete a hacerlo, da miedo, pero vale la pena porque de ahí sale lo más hermoso, es aprender a conocerte a ti mismo. mm. Y qué consejo les puedes decir para que se animen a escribir su libro, a lanzar ese mensaje al mundo? Mira, yo creo que Karim tú misma me lo dijiste en un momento. Tú me dijiste, mira la resistencia que hay para que tú no saques lo que tú quieres hacer. Hay algo que está impidiéndote a ti que Ujú, lo saques. Entonces imagínate lo poderoso que debe ser, porque hay algo que se está poniendo muy grande dentro de ti misma para que no lo saques. Entonces te invito a que explores qué es eso que se está poniendo en medio de que tú des tu mensaje y que tú aprendas a conocerte a ti mismo para que tú crees ese mensaje. Ojo, puede ser un libro de ficción. A mí me encantan los libros de ficción, la gente que es capaz de imaginarse un mundo que no existe, que nos puedan llevar allá. Eso es un regalo. No te quedes con tu regalo, entrégalo. Hay gente que le encantaría hablar acerca de su propia vida, la vida de su familia, y ahí hay tesoros también, en donde podemos tener esas conexiones, decir, ah, tu abuelita era como mi abuelito, y ujú, así, ujú. esas historias valen la pena. Para eso estamos en este mundo. Los seres humanos, una de las primeras cosas que hicimos fue aprender a contar historias. Así fue como creamos civilizaciones. Historias que a lo mejor contábamos primero pintándolas en las cavernas y luego tradición oral. Y ahora tenemos esta cosa maravillosa que son los libros en donde podemos plasmarlas con letras. Así que no te pierdas entregarle tu regalo al mundo. Fabuloso. Bueno, ¿y cómo te pueden encontrar a ti, Mariela? Saber cómo Ujú. trabajas de pronto de tus empresas o que te contraten como conferencista, porque ahora definitivamente sí lo eres. Exactamente. Pueden ir a marielaromero.com. Ajá. Ahí me pueden mandar mensajes, ver mi trabajo, etcétera, etcétera. También la empresa que tengo se llama Global Insurance and Planning Advisors. Y entonces también está como Ujú. globalinsuranceapa.com. Pero a través de Mariela Romero, más fácil, marielaromero.com, Ah, pueden encontrarme y enviarme un mensaje. Me encantará conocer las historias y el proceso que están llevando a cabo. vale. Mariela, muchísimas gracias. Me encanta siempre Gracias a escuchar esa ti. historia que tienes y bueno, que sigas compartiendo ese mensaje con el mundo. Espero Gracias. nuevamente. Me, me honra que me hayas invitado y espero que todos los que están viendo esto se animen a sacar su historia. Gracias.